Bien, vamos a desarrollar tres ejercicios de gráficos, ¿sí? El enunciado del primer ejercicio nos indica lo siguiente. La gráfica velocidad versus tiempo se muestra para un móvil, ¿ya? Esta es la gráfica velocidad versus tiempo. La pregunta es, ¿qué afirmación es la correcta? ¿No? El inciso A nos dice que en los primeros 4 segundos tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, moviéndose a lo largo del eje positivo, ¿no? El inciso B nos dice que entre los 4 y 6 segundos el móvil se mueve a velocidad constante de 4 metros sobre segundo. El inciso C nos dice que entre los 6 y 8 segundos desacelera a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado. El inciso D nos dice que a partir del segundo 10 a 12 acelera a razón de 1 metro sobre segundo cuadrado. Y el inciso E nos dice que todas las afirmaciones anteriores son, ciertas, ¿no? Todas las anteriores. Entonces, vayamos a analizar este ejercicio, ¿sí? Y lo tenemos que analizar por inciso en este caso. Vayamos con el primer inciso. El inciso A nos dice que en los primeros 4 segundos tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, moviéndose a lo largo del eje positivo X. Pues veamos. Acá el gráfico, ¿no? En el tiempo, en los primeros 4 segundos, estamos hablando desde este punto, ¿no? Desde el origen, desde 0, hasta los 4 segundos, hay una recta con pendiente, ¿no? Hay una recta con pendiente. Y habíamos dicho que un gráfico, ¿no? Velocidad versus tiempo, la pendiente de una recta, ¿no? Prácticamente nos da la aceleración de la partícula en movimiento, ¿no? O el objeto que estamos estudiando, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver, ¿no? Que esta recta, que obviamente tiene una aceleración constante, tendría que ser o tiene que ser de 1 metro sobre segundo cuadrado, ¿no? En los primeros 4 segundos. Y para eso yo tengo que utilizar la fórmula para hallar la pendiente de una recta, ¿no? Entonces veamos acá. Yo voy a tener, tengo que tener 2 puntos de mi recta. Y voy a utilizar los puntos extremos. El primer punto que es 0,0 y mi punto más alto que es 4,4. ¿Sí? Esto para los primeros 4 segundos. Bien. Utilicemos la fórmula para hallar la pendiente que es igual a ¿qué? A y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x1. ¿Y esto es igual a qué? Y sub 2 es igual a 4 menos y sub 1 que es 0, ¿sí? X sub 2 que es igual a ¿qué? 4 menos x sub 1 que es igual a 0. Por lo tanto, el resultado es 1. Es un valor numérico, ¿sí? Ya habíamos dicho eso en el anterior video. Y el valor numérico en este caso nos da la unidad. ¿Qué quiere decir? Que el móvil en los primeros 4 segundos, o el comportamiento de esta curva, que es una recta con pendiente, tiene una aceleración constante de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el inciso A tendría un acierto en este caso, ¿no? Y es verdad lo que ocurre, que en los primeros 4 segundos tiene una aceleración de 1 metro sobre segundo, moviéndose a lo largo del eje positivo X. Por lo tanto, el inciso A es verdadero, ¿sí? Vayamos con el inciso B. Nos dice que entre los 4 y 6 segundos el móvil se mueve a velocidad constante de 4 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué pasa acá en el gráfico? Que entre los segundos o entre los tiempos de 4 y 6, ¿no? 4 y 6 segundos, vemos que la velocidad, ¿no? La velocidad no cambia, ¿no? La velocidad es constante. ¿Y cuánto es esa velocidad? Esa velocidad es 4 segundos, ¿sí? Perdón, 4 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entre los 4 y 6 segundos el móvil se mueve a velocidad constante, ¿no? Cosa que es cierta, ¿sí? Por lo tanto, el inciso A y el inciso B, ¿no? Son verdaderos, ¿no? Vayamos con el inciso C. El inciso C nos indica que entre los 6 y 8 segundos desacelera a razón
de 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Y he aquí algo nuevo, ¿ya? Algo nuevo, pero no tan nuevo, ¿sí? Porque prácticamente son matemáticas. ¿Qué pasa acá? Que acá también hay una pendiente, una recta con pendiente. Y en este caso la pendiente es negativa. Ya lo vamos a ver cuando calculemos la pendiente de esta recta, ¿sí? Y el signo negativo solamente nos está indicando que el móvil, en este caso, está desacelerando con un valor numérico constante, que en este caso es el valor de la pendiente, ¿sí? Entonces, hallemos ese valor numérico, ¿no? Y estamos hablando de la aceleración. ¿Entre qué puntos? Entre los 6 y 8 segundos, ¿sí? Acá tengo todo este comportamiento, ¿no? Toda esta recta. Entonces voy a tomar también un punto de la recta, que va a ser en este caso 6,4, y otro punto de la recta, que por mi conveniencia lo voy a tomar va a ser 8, ¿no? 8,0, ¿sí? 8,0. Revisemos nuevamente. Este punto que pertenece a la recta está representado por los ejes coordenados 6 en el eje X y 4 en el eje Y. Y este punto que pertenece a la recta está representado por el número 8 en el eje X y 0 en el eje Y. Bien, hallemos la pendiente de esta recta, ¿no? La pendiente de esta recta es igual a ¿qué? Y2 menos Y1. X2 menos X1, ¿sí? Entonces, reemplazando los datos, nos daría que Y2, yo lo voy a tomar a Y2 como 4, ¿sí? Menos Y1, que sería 0. Abajo sería ¿qué? X2, 6. Menos X1, que sería 8. Por lo tanto, esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a ¿cuánto? 4 menos 0, 4. ¿Sí? 6 menos 8, menos 2. Por lo tanto, la respuesta es menos 2. ¿Sí? El valor numérico de la pendiente es menos 2. ¿Sí? Menos 2. Ahora, este es el valor numérico de mi aceleración constante. ¿Sí? Y ahora el signo negativo nos está interpretando que la aceleración, ¿no? El valor numérico de la aceleración prácticamente disminuye la velocidad, ¿no? Estamos hablando de una desaceleración, ¿sí? De una desaceleración. ¿Por qué? Por el signo negativo. Porque el vehículo, en vez de aumentar la velocidad, va a empezar a reducir la misma, ¿sí? Va a empezar a reducir la velocidad. Por lo tanto, el inciso C, que nos dice que entre los 6 y 8 segundos desacelera a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado, es también cierto, ¿sí? Es también cierto. Vayamos con el inciso D, que nos dice que a partir del segundo 10 a 12, acelera a razón de 1 metro sobre segundo cuadrado. Veamos el gráfico. Tenemos el punto 10, ¿no? El tiempo 10 segundos y el tiempo 12 segundos. Y tenemos una recta también con pendiente, ¿sí? Y si es que hemos graficado bien la curva, vemos que la pendiente, tanto en la primera parte como en esta parte, la que estamos analizando ahora, la pendiente es la misma, ¿sí? La pendiente es la misma. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente también vale 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aceleración desde el punto 10 hasta el punto 12 también es de 1 metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el inciso D también es cierto. Ahora bien, si el inciso A es cierto, si el inciso B también es cierto, si el inciso C es también cierto y el inciso D también es cierto, por lo tanto la respuesta es todas las anteriores, ¿no? Y esa sería la respuesta de este primer ejercicio, ¿sí? La respuesta de este primer ejercicio. Es un análisis gráfico, ¿sí? Un análisis gráfico. Bien, vayamos con la segunda, con el segundo problema, que es este, ¿sí? Vayamos con este segundo problema. El enunciado del problema nos dice que en la siguiente gráfica, velocidad versus tiempo, se muestra el movimiento de dos móviles, ¿sí? El móvil 1 y el móvil 2.
Y nos dice que si en t igual a 0 segundos están separados cierta distancia y el móvil 1 está delante, ¿en cuánto tiempo estarán nuevamente separados la misma distancia? ¿Ya? La pregunta del ejercicio prácticamente nos dice o quiere que hallemos el tiempo en el cual los móviles van a volver a estar separados la misma distancia inicial, ¿no? O sea, la misma distancia de separación que tenían inicialmente. Bien, hay dos formas de desarrollar este tipo de ejercicios, ¿sí? Una es aplicando el método tradicional de física, utilizando las ecuaciones, y otra es prácticamente analizando el gráfico como tal, ¿no? Vamos a hacerlo por los dos métodos, ¿sí? Vamos a hacerlo por los dos métodos. Bien, nos dice que ambos móviles, ¿no?, parten en t0 segundos y están separados una cierta distancia. ¿Qué quiere decir? Que acá yo voy a desarrollar un gráfico, ¿ok? Voy a desarrollar un gráfico. Entonces, hay un gráfico acá, ¿ya? Un gráfico que lo voy a interpretar para desarrollar el ejercicio. Nos dice que el móvil 1 está delante. ¿Qué quiere decir? Que el móvil 1 está por acá, ¿sí? Y el móvil 2 obviamente está un poco más atrás, ¿sí? Y tienen una distancia de separación inicial, ¿sí? Una distancia de separación inicial, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿En cuánto tiempo estarán nuevamente separados la misma distancia? ¿Sí? Ahora acá hay que analizar el gráfico. Como ven, el móvil 1 está con velocidad constante, ¿sí? Está con velocidad constante. Mientras que el móvil 2, ¿no?, tiene una aceleración, ¿no? Y en un tiempo inicial, el móvil 2 parte de reposo. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente el móvil 2 va a tardar en emplear velocidad, ¿sí? Va a tardar en emplear velocidad. Entonces, ¿qué pasa en el gráfico? Que el móvil 1 va a ganar más distancia, ¿sí? Va a ganar más distancia, alejándose del móvil 2. Pero el móvil 2 adquiere una velocidad cada vez mayor a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que en un principio la separación entre ambos móviles, que es la de D, ¿no?, va a ir aumentando. Pero como el móvil 2 está acelerando, el móvil 2 va a alcanzar al vehículo o al móvil 1. ¿Hasta qué? Hasta obtener una distancia de separación, ¿no?, igual a la que tenían en un momento inicial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la distancia de este punto a este punto también es la distancia t, ¿sí? Eso es lo que nos quiere interpretar el gráfico, o eso es lo que el problema prácticamente pide, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Que desde este punto hasta este punto, el móvil 1 ha recorrido una distancia x sub 1, ¿sí? X sub 1. Y el móvil 2 ha recorrido, ¿no?, desde este punto, ¿sí?, desde este punto hasta este punto, una distancia x sub 2. Una distancia x sub 2, ¿sí? Y todo esto ocurre en un tiempo t, ¿no? Tiempo t que tenemos que hallar. Tiempo t que tenemos que hallar. Pues bien, del gráfico yo tengo una ecuación. Quiere decir que la distancia de separación inicial más x sub 1, ¿no?, distancia de separación inicial más x sub 1 es igual a x sub 2 más la distancia de separación inicial, ¿no?, la misma distancia de separación inicial que van a tener nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que prácticamente esta distancia con esta distancia se me van, ¿sí? Por lo tanto, la distancia que recorre x sub 1 va a ser igual a la distancia que recorre x sub 2. Y esta va a ser mi ecuación principal. ¿Sí? Ya tengo la ecuación principal de mi problema. Ahora tengo que hallar, bueno, pues,
los datos necesarios para resolver y obtener el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Vemos que el móvil 1 está trabajando con velocidad constante. Por lo tanto, es una situación de MRU. Una situación de MRU. Entonces, del móvil 1, ¿sí? Del móvil 1, que es una situación de MRU, ¿sí? MRU, vamos a utilizar la única ecuación que tenemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la distancia que recorre x sub 1, el móvil 1, es igual a ¿qué? A la velocidad del móvil 1 multiplicado por el tiempo en el cual ocurre esta situación, ¿sí? Tengo la velocidad v sub 1, y es 2 metros sobre segundo constantes, ¿sí? Por lo tanto, x sub 1 es igual a 2t, y esta va a ser mi ecuación 1. ¿Qué pasa con el móvil 2? ¿Ya? Con el móvil 2. Del móvil 2. El móvil 2 es MRV, ¿sí? Es una situación de MRV, donde la aceleración es constante, ¿sí? Y ya habíamos dicho que en este tipo de ejercicios necesito saber 3 datos para hallar uno, ¿sí? ¿Qué datos tengo o qué datos puedo extraer de mi gráfico? Puedo extraer la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque mi móvil parte del reposo. Tengo la velocidad inicial. ¿Qué más tengo? Tengo la velocidad final. Bueno, esa parte no se la utiliza, ¿sí? No se la utiliza. ¿Qué puedo hallar? Algo que es constante. La aceleración, ¿sí? ¿Tengo la aceleración? No, pero la puedo hallar. ¿Por qué? Porque es la pendiente de mi gráfica. Es la pendiente de mi gráfica. ¿Y qué más tengo? De manera indirecta, nuevamente, tengo que involucrar el tiempo t para después reemplazarlo en la ecuación en donde me va a dar justamente este resultado, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación que yo tendría que utilizar es, ¿sí?, que la distancia que recorre el móvil 2 es igual a la velocidad inicial del móvil 2 multiplicado por el tiempo, más menos, más. ¿Por qué? Porque el móvil acelera. 1/2 de la aceleración del móvil 2 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Como el móvil parte del reposo, este término prácticamente es 0, ¿sí? Llegando así a ¿qué? A decir que x2 es igual a 1/2 de la aceleración 2 por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Bien. ¿Cómo puedo hallar la aceleración de mi móvil 2? Calculando la pendiente de mi recta, ¿no? Y para calcular la pendiente de mi recta tengo que extraer 2 puntos cualesquiera que pertenezcan a la recta, ¿no? Voy a extraer un punto y que es el más fácil, el del origen, 0,0, y el otro punto, el de la intersección de las dos curvas, en donde la representación numérica del eje X es 3 y la representación numérica del eje Y es 2, ¿sí? Bien, haciendo el mismo análisis que en el primer ejercicio, la pendiente del ejercicio, la pendiente de la curva para mi móvil 2, ¿no? La pendiente es prácticamente 3 medios, ¿sí? 3 medios. No, perdón, 2 tercios, ¿no? 2 tercios, ¿sí? Y sub 2 y x sub 2. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración de mi móvil 2 es 2 tercios metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá yo lo puedo reemplazar que directamente x sub 2 es igual a 1 tercio, ¿sí? 1 tercio por el tiempo al cuadrado, siendo mi ecuación número 2, ¿no? 1 tercio, ¿por qué? Porque el número 2 del numerador de mi pendiente o de mi aceleración se va con el número 2 del denominador de la fórmula de MRV, ¿sí? Llegando a tener esta ecuación. Lo único que se tiene que hacer ahora es reemplazar. Bien, una vez que ya tengo, ¿no?, las ecuaciones tanto para x sub 1, ¿no?, como para x sub 2, lo único que tengo que hacer es reemplazar estas dos ecuaciones en la ecuación principal, ¿no?, extraída de mi gráfico. Por lo tanto, finalmente reemplazo 1 y 2 en asterisco. Asterisco es x sub 1,
Pero x sub 1 es igual a ¿qué? 2 veces el tiempo, ¿sí? 2 veces el tiempo. Entonces, x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Qué quiere decir? Que x sub 1 es igual a 2 veces el tiempo. ¿Y es igual a qué? A x sub 2. X sub 2 es igual a 1/3 por el tiempo al cuadrado, ¿sí? X sub 2 es igual a 1/3 por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Que 1/3 por el tiempo al cuadrado menos 2 veces el tiempo es igual a 0, ¿sí? Es igual a 0. Factorizamos el tiempo. ¿Qué obtenemos dentro del paréntesis? T tercios menos 2. En donde un tiempo es igual a 0 y el otro tiempo es igual a ¿cuánto? ¿No? T tercios es igual a 2. Por lo tanto, T es igual a 6 segundos, ¿sí? 6 segundos. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio, ¿sí? Esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Bien, ese es el primer método. Esa es la primera forma de hallar el resultado del problema que estamos estudiando. Pero lo hemos analizado desde el punto de vista físico, ¿sí? Utilizando las ecuaciones que conocemos tanto para MRU como para MRV. Y obviamente hemos extraído la aceleración, ¿no? Y algunos datos más en cuanto, digamos, a la interpretación del gráfico, ¿no? Hemos extraído la velocidad constante de mi móvil 1 y hemos extraído también la velocidad inicial, la pendiente, ¿no? Que es la aceleración para mi móvil 2, ¿sí? La respuesta nos da 6 segundos. Ya habíamos dicho, ¿no? En un video anterior, que en gráficos de velocidad versus tiempo, ¿no? El área bajo la curva representa la distancia total recorrida por el móvil, ¿sí? La distancia total recorrida por el móvil. Pues veamos acá. ¿Qué pasa a los 6 segundos? Vamos a calcular la distancia recorrida por el móvil de manera geométrica hasta los 6 segundos. Hasta los 6 segundos, ¿sí? Acá el gráfico solamente está graficado, está escrito hasta los 5 segundos. Entonces vamos a aumentar de manera virtual un eje más, ¿sí? ¿Qué pasa con el móvil 1? El móvil 1, ¿no? El área bajo la curva del móvil 1 prácticamente es un rectángulo, ¿sí? Prácticamente es un rectángulo. Por lo tanto, tenemos que hallar toda esta área, ¿sí? Toda esta área. Toda esta área. Pues bien, hallemos esa área. Hallemos esa área. ¿Qué quiere decir? Este es el segundo método, ¿no? El segundo método. Que el área, ¿no? De mi móvil 1 es igual a ¿qué? Base por altura, ¿no? Eso es la fórmula común para el área de un rectángulo, ¿sí? En este caso mi base es de 6 y mi altura es de 2. Mi altura es de 2. Por lo tanto, base que es igual a ¿cuánto? 6 multiplicado por altura, que vale 2, es igual a 12, ¿no? 12. ¿12 qué cosas? La altura de 1 es 12 metros, ¿sí? Entonces a los 6 segundos, ¿no? Si utilizamos la gráfica, mi móvil 1 ha recorrido una distancia de 12 metros. Ha recorrido una distancia de 12 metros. ¿Qué pasa con mi móvil 2? ¿No? Si yo quiero hallar el área bajo la curva para mi móvil 2, ¿no? Tengo que hallar toda esta área sombreada, ¿sí? Tengo que hallar toda esta área sombreada. Lo voy a rayar acá con esto, ¿sí? Tengo que hallar toda esta área, ¿sí? Toda esta área. Y el área prácticamente acá es un triángulo, ¿sí? Un triángulo. Y necesariamente tenemos que saber, ¿no? ¿Cuál es la interpretación en ecuaciones para hallar la fórmula, para hallar el área de un triángulo, ¿sí? La fórmula para hallar el área de un triángulo también es base por altura, solamente que en este caso es
dividida entre 2, ¿no? Para triángulos rectángulos, ¿no? Base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto es la base de mi triángulo? ¿No? Es 6. ¿Cuánto es la altura de mi triángulo? Acá no se le ve, ¿ya? Pero es 4. Si lo van a graficar bien, acá el valor numérico es de 4. Es de 4, ¿sí? Es de 4. Tengo mi base que vale 6, mi altura que vale 4, y lo voy a interpretar en la ecuación para hallar el área sombreada de un triángulo, ¿sí? ¿Qué pasa con el área bajo la curva de mi móvil 2? Es igual a base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto vale mi base? Ya habíamos dicho que vale 6 segundos también. ¿Cuánto vale mi altura? Mi altura vale 4 dividido entre 2. 6 por 4, 24, dividido entre 2 me da 12. Por lo tanto, la distancia que recorre mi móvil 2 también es de 12 metros, ¿sí? También es de 12 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi enunciado del problema, en otras palabras, me estaba pidiendo o me estaba diciendo ¿en cuánto tiempo estarán nuevamente separados la misma distancia? O en otras palabras, ¿en cuánto tiempo, ¿no? Ambos móviles van a recorrer la misma distancia? Y eso es lo que ocurre acá, ¿no ve? Estamos viendo en la interpretación gráfica que tanto la distancia de separación inicial, ¿no? En el cual, tanto la distancia de separación inicial que tienen ambos móviles, ¿no? Como la distancia de separación inicial que tienen nuevamente en una primera instancia es la misma, ¿no? Vemos que cuando los representamos mediante ecuaciones, ambas distancias se eliminan. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que recorre el móvil 1 tiene que ser igual a la distancia que recorre el móvil 2. Prácticamente esta distancia se anula, ¿sí? Entonces, para que el requisito se cumpla, ¿no? Nuevamente, ¿en cuánto tiempo estarán nuevamente separados la misma distancia, ¿no? Necesariamente el móvil 2 tiene que recorrer la misma distancia que el móvil 1. Y la condición es esa, ¿sí? La condición es esa. ¿Qué quiere decir? Que el área bajo la curva 1 es igual al área bajo la curva 2, ¿sí? Entonces las áreas tienen que ser iguales. Las áreas tienen que ser iguales, ¿sí? Tienen que ser iguales. Bien. Entonces esa es la manipulación gráfica que se le debe dar, ¿no? A este tipo de ejercicios donde involucran gráficos de velocidad versus tiempo y también donde nos dicen en cuánto tiempo estarán nuevamente separados la misma distancia, ¿no? En un problema de este tipo, ¿sí? En un problema de este tipo. Bien, vayamos con un último y tercer ejercicio, ¿sí? Vayamos con un último y tercer ejercicio. Bien, este es el tercer ejercicio de representaciones gráficas, ¿sí? El enunciado nos dice que dos móviles A y B están separados cierta distancia, ¿no? Y moviéndose en el mismo sentido. En t igual a 0, el móvil B se encuentra delante del móvil A, obviamente. Si en la figura se muestra la gráfica velocidad versus tiempo para ambos móviles, determine el tiempo para el cual ambos móviles estarán separados nuevamente la distancia inicial, ¿no? Si se dan cuenta, es el mismo caso, ¿no? Que en el ejercicio 2, ¿sí? Entonces, para no hacerla larga, ¿no? Lo único que tengo que hallar acá también es la distancia que recorren cada móvil. ¿Y cómo voy a hallar esa distancia que recorre cada móvil? Hallando el área sombreada o el área bajo la curva, hallando el área bajo la curva, ¿sí? ¿Y qué condición tiene que cumplirse? Que la distancia o el área bajo la curva, tanto para el móvil A como para el móvil B, tiene que ser la misma, ¿sí? Eso es el requisito. Ese es el requisito. Entonces debo hallar el área de mi móvil A y el área bajo la curva de mi móvil B. Esto en base a mi segundo ejercicio, con la justificación de mi segundo ejercicio. Lo único que tengo que hacer es eso. Entonces, para ello, mi gráfico tiene que estar bien dibujado, ¿sí? Mi gráfico tiene que estar bien dibujado. Entonces vamos a hallar el área bajo la curva, ¿sí? Voy a hacer unos pequeños trazos para que el área se note muy bien, ¿ok? Bien, ya tengo trazado un poco mejor
bueno, no tan mejor, mi gráfico, ¿sí? ¿Para qué? Para hallar el área sombreada bajo la curva. ¿Qué pasa? Vamos a analizar primero el móvil B, ¿no? Vemos que hasta los 2 segundos el área, ¿no? El área de la distancia que recorre el móvil B está interpretado por un cuadrado, o un rectángulo en este caso, de base 2 y altura 5, ¿sí? Mientras que el móvil A está representada por un triángulo, ¿sí? Por un triángulo. Entonces, el móvil B recorre la representación de un cuadrado, del área de un cuadrado, perdón, de un rectángulo, y el móvil A recorre la representación de un triángulo, ¿sí? Hasta ahí, hasta el tiempo 2, el área de ambas curvas es distinta, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? A los 4 segundos, ¿no? A los 4 segundos, prácticamente el móvil B estaría recorriendo un cuadrado, perdón, un rectángulo, estoy traumado con el cuadrado, porque está mal graficado, ¿no? Un rectángulo y un triángulo, ¿sí? Un triángulo, hasta el segundo 4, hasta el tiempo 4 segundos, ¿sí? Mientras, ¿qué pasa con el móvil A? El móvil A recorre un triángulo, un rectángulo y además un triángulo adicional. ¿Sí? Un triángulo adicional. Me había olvidado de una parte, ¿sí? Acá el ejercicio nos da incisos, ¿no? Nos está dando en este caso, 5 posibles respuestas, ¿no? La respuesta es 4 segundos, las respuestas de 6 segundos, las respuestas de 8 segundos, de 9 o de 10 segundos, ¿no? Una de ellas tiene que ser o debería ser la respuesta, ¿no? Entonces vemos en esta primera instancia, ¿no? Vamos a analizarlo nuevamente, ¿no? Podemos ver que en esta primera instancia, hasta los 4 segundos, ¿sí? El móvil A ya ha recorrido una distancia mayor a la del móvil B. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que queremos hallar está atrás del tiempo de 4 segundos, ¿sí? Atrás del tiempo de 4 segundos. Vamos a analizarlo, ¿ya? Lo que les estoy diciendo es esto, ¿sí? El móvil B, hasta los 4 segundos, que es este punto, ya me ha recorrido una distancia de ¿qué? Una distancia representada por el rectángulo hasta los 2 segundos, y un pequeño triángulo, ¿no? Hasta los 4 segundos, ¿sí? Hasta los 4 segundos. ¿Qué quiere decir? Si lo quieren interpretar así, el área de mi móvil B es igual al área de un rectángulo más el área de un triángulo, ¿sí? ¿Qué pasa con mi móvil A? Mi móvil A está recorriendo ¿qué? Hasta los 4 segundos. Está recorriendo una interpretación gráfica de un triángulo hasta los 2 segundos, ¿sí? Hasta los 2 segundos. Y hasta los 4 segundos, ¿sí? Hasta los 4 segundos me está recorriendo un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo del mismo tamaño igual a la primera situación del móvil B. Veamos. ¿Cuánto vale la base de mi rectángulo para mi móvil B? Vale 2 y 5 de altura. ¿Cuánto vale el rectángulo para mi móvil A en esta parte? Vale 2 también y 5 de altura. Quiere decir que hasta este punto el área de ambos es igual, ¿ya? El área de ambos es igual. ¿Qué quiere decir? Que el área para mi móvil A es el área del mismo triángulo en una primera instancia, ¿no? Que la representada en la segunda para mi primer móvil, o sea, el móvil B, perdón. Es la misma, más el área de mi rectángulo acá. Área de mi rectángulo, ¿no? En este caso se diría que el tiempo es de 4 segundos, ¿verdad? Pero no. Nos falta interpretar esta pequeña área, la de arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el móvil A recorre un área de un triángulo
también recorre el área de un triángulo, ¿sí? Y también está recorriendo un área adicional de un pequeño triángulo más, ¿sí? Un pequeño triángulo más. O sea, estamos hablando de este triángulo. De este triángulo. Y este triángulo es el mismo tamaño que ese triángulo, ¿sí? Estaríamos hablando prácticamente de dos cuadrados, ¿no? Si nos damos cuenta. Acá tenemos un cuadrado para mi móvil A y acá tenemos dos triángulos o dos mitades de un cuadrado o rectángulo, ¿sí? Rectángulo. Por lo tanto, el móvil A estaría recorriendo dos rectángulos y el móvil B estaría recorriendo un rectángulo y un triángulo. ¿Qué quiere decir? Que el móvil A, ¿no? Hasta los 4 segundos ya ha recorrido, prácticamente ya ha pasado la distancia inicial. Ya ha sobrepasado la primera distancia de separación inicial, ¿sí? La primera distancia de separación inicial. Entonces el tiempo está nuevamente atrás de los 4 segundos. Atrás de los 4 segundos. ¿Qué tiempo es ese? Bien, de manera gráfica no se lo puede hallar de manera correcta. Vamos a tener que utilizar a la fuerza, ¿no? La interpretación física. Pero el análisis está acá, ¿sí? En cuanto a la interpretación gráfica. Entonces, vayamos con la interpretación física. No voy a hacer el análisis gráfico. Directamente yo sé que la distancia que recorre mi móvil A es igual a la distancia que recorre mi móvil B, ¿no? ¿Qué pasa acá? Vaya, aquí hay un terrible problema, ¿no? Terrible problema. Bien, ya habíamos indicado que tenemos que hallar el tiempo en el cual, ¿no? Prácticamente ambos móviles recorren la misma distancia, ¿sí? La misma distancia. Y nos habíamos dado cuenta que a los 4 segundos, la distancia que recorre el móvil A y el móvil B tienen distancias diferentes, ¿sí? Tienen distancias diferentes. Esto en cuanto al análisis de las áreas bajo la curva, ¿no? Ahora, se tenía que desarrollar sí o sí un terrible, ¿no? Como dije anteriormente, terrible análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor numérico o el resultado en cuanto al tiempo no es un valor entero, ¿sí? Porque ya me había dado cuenta que a los 3 segundos el área sombreada de ambas curvas, ¿no? Es también diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor numérico, ¿no? Del tiempo en el cual las distancias son iguales es un valor numérico con decimales, ¿sí? Por eso era lo terrible de este problema, ¿ok? Entonces el análisis está acá, ¿ya? Está acá. No lo quería explicar porque no es el fin de este video, ¿no? El fin de este video es desarrollar la explicación gráfica, ¿no? De las curvas. En gráficas, en este caso de velocidad versus tiempo, ¿sí? Gráficas de velocidad versus tiempo. Pues bien, acá la idea era que la distancia de A sea igual a la distancia de B. Ahora acá yo lo he partido por dos etapas, ¿sí? Dos etapas. Una distancia recorrida hasta los 2 segundos y una distancia recorrida hasta un tiempo desconocido, en el cual no conozco el tiempo, ¿sí? Entonces he hecho el análisis para ambas partículas en 2 etapas, ¿no? ¿Qué pasa con el móvil A? He hallado la pendiente de mi recta, que es prácticamente la aceleración de mi móvil A, ¿no? Tomando dos puntos cualesquiera y utilizando estos puntos, reemplazándolos en la ecuación de mi pendiente, ¿no? Para hallar la pendiente de mi ecuación, de la recta, ¿no? Lo reemplazo y me sale como valor numérico la pendiente de 2.5. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración de mi móvil A, que es constante, vale 2.5 metros sobre segundo cuadrado o 5 medios metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? He utilizado esta aceleración ¿para qué? Para hallar la distancia recorrida durante los 2 primeros segundos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la distancia recorrida por el móvil A durante los 2 primeros segundos es igual a 1 medio multiplicado por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? La velocidad inicial vale 0 para este caso. Entonces, el móvil A hasta los 2 segundos ha recorrido una distancia de 5 metros. 5 metros, ¿sí? ¿Qué pasa con el móvil B? En móvil B, hasta los 2 segundos, prácticamente es una situación de MRU. Entonces, la única ecuación que se utiliza es esta. La velocidad de móvil B multiplicado por el tiempo, en este caso de 2 segundos, ¿no? Entonces, la distancia que recorre el móvil B hasta los 2 segundos es de 10 metros, ¿sí? De 10 metros. Ya tengo las distancias recorridas por ambos móviles, ¿no? Durante los 2 primeros segundos.
¿Qué pasa en la segunda etapa, ¿no? Y es ahí donde tenemos la incógnita, ¿sí? He vuelto a analizar el móvil A, ¿ya? Para mi segunda etapa. Pero necesitaba hallar la velocidad final hasta los 2 segundos, ¿no? Utilizando esta ecuación, la velocidad final de mi móvil A es de 5 metros sobre segundo, ¿sí? Lo podías haber hallado de esta manera, utilizando una ecuación, ¿no? O también lo podías haber analizado o extraído de mi gráfico. ¿Qué pasa? Que hasta los 2 segundos mi móvil A ha adquirido una velocidad de 5 metros sobre segundo. También se la podía extraer de esa forma, ¿sí? He hallado mi velocidad final en ese punto hasta los 2 segundos. ¿Para qué? Para analizar mi segunda etapa, ¿sí? Para analizar mi segunda etapa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi distancia recorrida por el móvil A durante un tiempo t desconocido es igual a la velocidad inicial por el tiempo t más, ¿por qué? Porque el móvil está acelerando un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que recorre el móvil A durante el tiempo desconocido es igual a 5 veces el tiempo más 5 cuartos multiplicado por el tiempo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa? Y esta es mi ecuación 1. ¿Qué pasa con el móvil B? El móvil B, a partir de los 2 segundos, ya está desacelerando, ¿sí? Ya hay una recta con pendiente negativa, perdón. Ya hay una recta con pendiente negativa. El móvil B desacelera. Entonces, para esto hay que hallar la pendiente de esta recta, ¿no? Yo también he tomado de acá 2 puntos cualesquiera, ¿no? 2 puntos cualesquiera para hallar la pendiente de mi recta, que como resultado me da menos 5 medios, ¿no? El signo negativo es por la desaceleración, ¿no? Una vez que he obtenido como cuarto punto la pendiente o la aceleración de mi móvil B, entonces utilizo la misma ecuación, ¿ya? Utilizo la misma ecuación, que la distancia que recorre mi móvil B durante la segunda etapa, donde el tiempo es desconocido, es igual a la velocidad inicial de mi móvil B multiplicada por el tiempo menos. ¿Por qué? Porque mi móvil B ya está desacelerando. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? La velocidad inicial de mi móvil B en la segunda etapa lo extraigo de mi gráfica y veo que empieza con una velocidad, ¿no?, de 5 metros sobre segundo también, ¿sí? Por lo tanto, reemplazo ese dato acá, menos un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, dándome como ecuación ¿no? Esta ecuación final. Y la llamo como mi ecuación 2, ¿sí? Ya tengo esta ecuación, y además tengo también las distancias recorridas en mi primera etapa. Lo voy a reemplazar en mi ecuación final, ¿sí? En mi ecuación final. Ya lo dije anteriormente que mi distancia lo he dividido en 2 etapas, a los 2 segundos y a un tiempo desconocido, ¿no? Simplemente reemplazo estos datos a mi ecuación principal, y es lo que hago acá, ¿no? Reemplazo los 5 metros, que es igual a x sub a2, ¿sí? Reemplazo x a sub t, que es igual a todo esto, ¿sí? Lo reemplazo acá, 5t más 5 cuartos t cuadrado, que es igual a la distancia recorrida a los 2 segundos por mi móvil B, que es de 10 metros, más x sub b de t, que es la distancia que recorre mi móvil B durante el tiempo desconocido, que es igual a todo esto, Lo reemplazo acá, ¿no? Y vemos que 5t con 5t se me van, ¿sí? Y acá prácticamente la única incógnita que tengo es la del tiempo, ¿no? Entonces voy despejando el tiempo, ¿no? Esto ya es un desarrollo matemático. Voy despejando el tiempo hasta obtener esta ecuación, ¿no? Hasta obtener esta ecuación. Y como resultado, el valor del tiempo me da ¿cuánto? Me da 1,41 o raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2. Ya tengo el tiempo de mi segunda etapa. ¿Qué pasa con mi primera etapa? Tengo que sumar ambos tiempos. Y ese tiempo hallado, es el tiempo en el cual las distancias de ambos móviles son iguales. ¿Qué quiere decir? Que mi tiempo total, cuando las distancias son iguales, es igual a el tiempo de mi primera etapa, que es de 2 segundos, más el tiempo de mi segunda etapa, que desconocía, que en este caso es de 1,41 segundos, dándome como resultado 3,41 segundos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a los 3,41 segundos, ¿no?, el área bajo la curva de ambos móviles es igual a los 3,41 segundos, ¿sí? El valor numérico no es exacto. El valor numérico tiene decimales, ¿sí? Por eso era lo terrible de este problema, ¿sí? No se lo podía analizar de manera directa acá,
por los decimales, ¿sí? Ahora bien, vayamos con este segundo problema. El enunciado del problema nos da 5 posibles respuestas, de las cuales ninguna es verdadera. Ninguna es verdadera. Por lo tanto, mi respuesta sería que tendría que ser una segunda opción, F, en donde me dice que ninguno, bueno, pues ninguna es la solución. Y esta sería mi respuesta.